Bueno, pues ahora sí, daros las gracias a todos los que estáis conectados a este webinar y bienvenidos a esta sesión online dedicada a agilizar la creación de los informes financieros. Bueno, en primer lugar, y antes de entrar en materia en el webinar, pues vamos a responder a la pregunta ¿quién es Alive Business Consulting? Pues bien, Alive Business Consulting es una consultora tecnológica que nace con el objetivo de ayudar a las empresas a gestionarse mejor con ayuda de la tecnología de Sage y de Lucanet. A lo largo de toda nuestra trayectoria, que ya son más de 300 proyectos, tanto nacionales como internacionales, hemos aportado servicios de valor añadido a nuestros clientes. Pues algunos de ellos con necesidades tan específicas de consolidación financiera que gracias a Lucanet han conseguido cubrir, pues herramienta además de la que hablaremos más adelante durante el webinar. Pues otras empresas buscaban, por ejemplo, homogeneizar diferentes orígenes de datos en una sola herramienta, además de gestionar la tesorería de su empresa, así como las finanzas del grupo, y esto ha sido también posible gracias a la tecnología de Sage. Por su parte, pues Alive tiene sede tanto en Madrid como en Bilbao, pero tenemos presencia internacional, ya que gran parte pues, de nuestros clientes tiene influencia a nivel internacional, pues porque bien cuenten con filiales en el extranjero, con planes diferentes contables, o porque son empresas nacionales, pero de gran influencia. Y todas ellas pues tienen en común la necesidad de agilizar la creación de informes financieros, y esto no se consigue de otra forma más que trabajando datos fiables gracias a la tecnología. Y sobre esto precisamente trata esta sesión. Y por ello, sin entretenernos mucho más, pues voy a dar paso a Ricardo de Andrés para que se presente. Por supuesto, y por favor, dejadnos todas las preguntas que tengáis y que vayan surgiendo a lo largo de la sesión en la cajita de preguntas y respuestas que tenéis en la herramienta, justo en la parte inferior. Las responderemos todas ellas al final de la sesión. Esperemos que sea de vuestro interés y ya, ahora sí que sí, sin más, le cedo la palabra a Ricardo. Muchas gracias, Elena. Buenos días a todos y bienvenidos a esta webinar sobre cómo agilizar nuestros informes financieros. Mi nombre es Ricardo de Andrés Bermejo. Como pone ahí, llevo más de 20 años trabajando dentro del mundo financiero. Tengo un background bastante elevado. He trabajado como jefe de proyecto en varias herramientas y varios RPs. Y por la parte de consolidación, pues también llevo 20 años. Cualquier duda que tengáis o que os pueda resolver, por favor, hacérmela llegar. Y como bien dice Elena, vamos al meollo de la cuestión, que no es ni más ni menos que unos informes financieros que sean rápidos y confiables. Yo creo que nosotros que trabajamos en el mundo financiero, que sabemos lo que es contar con tiempos y con deadlines bastante cortos y bastante pronunciados, el tema de tener un informe personalizado y rápido nos ahorra mucho tiempo. Dedicamos, creo, demasiado tiempo a tareas que no nos aportan ningún tipo de valor. ¿Por qué le digo no nos aportan ningún tipo de valor? Porque estamos constantemente revisando datos, viendo si las versiones son correctas, cuadrando con los datos que recibimos de cada una de nuestras filiales, de cada uno de nuestros departamentos. Es decir, un tiempo demasiado excesivo de personas que tienen un alto nivel o una alta cualificación que no nos aportan ningún tipo de valor. Bien, eso es uno de los grandes hándicaps y lo que vamos a intentar o lo que queremos conseguir es ni más ni menos que esto sea del siguiente modo. ¿Cómo hacemos esto? Casi todos o prácticamente todas las personas o todas las empresas trabajan con un ERP a nivel financiero. Cuando digo un ERP me refiero a todos los que vosotros conocéis, que pueden ser SAP, que puede ser Sage, que puede ser Dynamics, que puede ser Exact y cualquier otro que vosotros tengáis. Más algunos sistemas que no trabajan con un ERP, pero que sí que tienen las finanzas o los reportings financieros a través de un Excel. Todo esto que tenemos aquí lo tenemos que trasladar, como bien sabéis, a través de unas plantillas que cada uno de vosotros trabajáis, que puede ser de cuadro de mandos, que pueden ser de homogenización, de incluso consolidación, presupuestación y, como veis, todo esto incluso tiene interrelaciones. Todas estas interrelaciones, porque el ERP puede alimentar alguna de estas plantillas, los Excel vienen de otras porque son de otras sociedades, y al final todo esto que tenemos aquí es lo que tenemos que llevar a nuestros informes financieros. Claro, aquí nos encontramos con unos
unos hándicaps o unos diferentes puntos que todos conocéis y que son, primero, que tenemos diferentes orígenes de datos, que existe una muy poca transparencia a la hora de si los datos son correctos o no, que tenemos que revisar mil veces, que son procesos muy repetitivos. Los Excel que trabajamos son Excel muy complejos y, sobre todo, la fiabilidad del dato. Para mí esa parte creo que es súper importante para vosotros. Es decir, el no tener seguridad de que el dato sea correcto o no y que haya podido ser manipulado en el proceso de traslado desde el ERP al Excel o a la plantilla o al reporting. Entonces, y ese tipo de recargas y de eso nos hace que todo sea muy, muy tedioso, muy complejo y muy largo cuando los deadlines son cortos. Y por último, sin menospreciar a nuestros departamentos de IT, dependemos de nuestros departamentos para hacer cualquier tipo de cambio sobre nuestros informes. Un mínimo cambio nos supone que nosotros lo necesitamos para antes de ayer, porque el Consejo de Administración nos lo está pidiendo, porque nos lo pide el auditor o que nos lo pide cualquier persona y necesitamos hacerlo, o para nuestro propio control. Esa dependencia hace que los tiempos todavía se demoren mucho más. Con lo cual, al final estamos trabajando y dando vueltas sobre unos datos que, primero, son poco fiables y, segundo, que dependemos de IT. Todo eso yo pretendo y quiero que sea de manera simple y automática. Si consigo eso, a nivel financiero, yo que he trabajado en 1000 departamentos financieros y con 1000 personas de departamentos financieros, todos me piden lo mismo. Oye, ¿me lo puedes simplificar? Y si ya me lo automatizas, ya, ¿para qué más? Porque si es simple y lo puedo entender, voy a invertir menos tiempo, y si además es automático porque la máquina trabaja por mí, entonces ya miel sobre hojuelas. Es decir, ya tengo todo lo que necesito para poder trabajar de una manera rápida, sencilla y eficiente, que al final todos buscamos eficiencia en la hora de estas tareas. ¿Cómo voy a conseguir eso? ¿Qué vamos a ofreceros para que consigáis eso? Primero, de la parte inicial, por supuesto, el origen de datos yo sí que lo tengo donde es, que es en el ERP o en el Excel o en las bases de datos que traiga. Pero eso sí, nuestra herramienta Lucanet, que es una herramienta que está creada por financieros y para financieros, va a agregar en una sola base de datos todos mis orígenes, ¿vale? Y lo va a hacer de una manera automática, porque lo va a hacer a través de conectores directos sin intervención de las personas. Por lo tanto, me asegura la fiabilidad del dato desde el origen. Yo voy a poder controlar que el dato que tengo en el origen coincide exactamente con el que tengo en mi base de datos. Por lo tanto, ya ahí estoy consiguiendo uno de los objetivos, fiabilidad del dato, ¿vale? Como lo voy a tener todo integrado, voy a poder automatizar de manera sencilla a través de posibles aplicaciones o de aplicaciones que tenga, primero, mis estados financieros o el cash flow o los balances, que son informes legales y que son obligatorios, pero además voy a poder utilizar informes de gestión o informes personalizados, porque todos los datos ya los tengo aquí, de una manera automática. Todo esto, ¿qué va a ocasionarme? Reducción de tiempo y, además de reducción de tiempo, seguridad en que lo que tengo son los datos reales. Con lo cual voy a dedicar mi tiempo, que suele ser escaso y muy valioso, a lo que realmente necesito, que es o la consolidación o la planificación o incluso lo que es tomar una decisión o analizar el dato, pero no en hacer el reporting o generar ese reporting. Ahí invertir el tiempo, porque incluso muchos de vosotros ya tendréis esa planilla o esa plantilla o ese reporting. Pues desde Lucanet se puede adaptar o nos vamos a adaptar a vuestras plantillas. No vamos a tener que cambiarlas, nos adaptamos a ellas, tanto para recuperar los datos de origen como para sacar los datos finales de los reportes. ¿Vale? Esto dicho así, suena muy bonito, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos va a ofrecer Lucanet, que es automatizar la extracción de datos con un solo clic. Importante esto, es decir, yo voy a hacer un proceso que solo con una acción del dedo o una acción del ratón voy a conseguir hacer la automatización de la extracción de datos. Voy a poder hacer comparativas, algo que todos estamos utilizando y más en estos tiempos en los que realmente las condiciones externas a nuestras empresas cambian de un día para otro. Necesito poder establecer una tendencia o establecer un escenario diferente y completamente diferente, no con una, sino a otro, para poderlo ver o visualizar y establecer cuál es la línea de actuación de nuestra empresa.
Finalmente, puedo tener un cuadro de mandos, que todos trabajamos con un cuadro de mandos, mejor, peor, y un informe personalizado, ¿vale? Y como digo, esta herramienta es una herramienta que está generada, creada, realizada por financieros y para financieros, sin intervención del departamento de sistemas. Y lo recalco porque ese punto muchas veces hace que nos demoremos a la hora de cambiar un informe que para nosotros sería de otra forma. Bien, pues ahora vamos a enseñaros, ¿vale?, cómo podemos hacer esto. ¿Vale? Esta es la ventana de inicio de Ricardo, nuestra herramienta. disculpa, creo que se ha quedado pillada la pantalla. Prueba a refrescarla porque estamos viendo todavía el punto número 1. El punto número 1, perdona, a ver. ¿Aquí? ¿No estáis viendo? De momento la pantalla no ha refrescado, ¿no? A ver, Ahora perdón. sí, gracias. Vale, nada, disculpadme. No lo he visto. Bueno, luego como os pasaremos todo esto, que os vamos a pasar toda la información, no os preocupéis. Os decía, vamos a enseñaros de una manera sencilla, ¿vale?, cómo hacemos esto dentro de la herramienta, ¿vale? Esta es nuestra herramienta, que es Lucanet, ¿vale?, y que tiene un menú principal donde el primer punto, si os fijáis un poco el orden que estamos siguiendo, es cuáles son, ¿vale?, los datos que tenemos o los informes, la contabilización y la importación. El primer punto que deberíamos hacer o que nosotros trabajamos es el de importar los datos. ¿Desde dónde importamos los datos? Pues si veis aquí, ¿vale?, por ejemplo, tenemos un conector. Esta herramienta dispone de más de 300 conectores estándar sobre diferentes orígenes de datos. Pueden ser cualquiera de los RPs, SAP, SAGE, tal, Windows Dynamics, ASAP, todos estos RPs están conocidos. Simplemente los parametrizamos y automáticamente se lanzan y se cargan los datos. Se cargan a una base de datos que llamamos Lucanet Financial Warehouse, donde se almacenan todos los datos, ¿vale? Y estos datos que se cargan aquí finalmente pasan al front, que el front se puede hacer directamente o bien con un Excel, como veis aquí, es decir, también puedo cargar a través de un Excel. ¿Y cómo lo cargo en el Excel? Si lo veis aquí, existen diferentes formas de hacerlo, o incluso, como os decía, me puedo adaptar a una estructura libre en la que yo defino en cuál de cada una de las celdas de vuestra Excel voy a tener los datos que yo necesito para cargar la información, ¿vale? Esta información se va a cargar por cada una de vuestras sociedades, ¿vale?, que tengáis dentro de vuestra empresa, ¿vale? Y lo vamos a definir tanto por periodos como por cantidades, divisas y cada uno de los datos. Una vez cargados los datos, lo siguiente que veríamos, y de manera automática, ya sería, ¿vale?, cada uno de los informes que tenemos. Por ejemplo, nuestro balance, ¿vale?, que vendría, como veis, a nivel de cada una de las sociedades que tenemos directamente, ¿vale? Una columna para cada uno de ellos. Esto es una visualización similar a la que vosotros podéis tener para trabajar dentro de vuestro grupo, ¿vale? Tenéis aquí toda la información, ¿vale? Pero lo más importante, una de las cosas que podemos ver es que desde aquí yo voy a poder navegar de manera rápida y sencilla hasta el asiento contable de donde estoy recuperando la información, en este caso del RP que yo he traído la información. Y lo estoy haciendo en una única herramienta. No tengo que abrirme otra aplicación que es mi RP para buscar el asiento donde yo tenía para ver si... Por lo tanto, todo esto lo que va a hacer es, obviamente, agilizarme la comprobación de los datos que estoy haciendo, de que estoy recuperando de la aplicación. Si fuese a través de un Excel, exactamente, voy a tener el Excel y voy a poder ver el Excel y voy a poder ver toda la información. Y, obviamente, también voy a poder cargar, ¿vale?, diferentes centros de coste, con lo cual voy a poder tener analítica. Puedo ver de una de las sociedades, ¿vale?, por cada uno de sus centros de coste, con lo cual al final puedo tener definido un balance por centro de coste o una cuenta de pérdidas y ganancias por segmento, ¿vale? Las visualizaciones que hay aquí pueden ser de múltiples tipos, pero sí que tenemos periodos, grupos, modelos, incluso aquí podemos establecer presupuestos, ¿vale?, o escenarios.
el peor caso que pudiésemos tener, ¿vale? Eso a nivel visual ya tendríamos. Si estos informes vienen predeterminados. También podemos tener el cash flow, por ejemplo, por el método directo o el cash flow normal. ¿Vale? Toda esta información viene directamente cargada o precargada en el sistema porque son análisis legales o normativos. Bien. Visto esto, también existe otra cuestión que también es importante y es el tema de los famosos KPIs que nosotros utilizamos, que es cuáles son las relaciones que yo puedo tener o que puedo hacer. ¿Cómo crearía, si yo quiero crear, porque aquí todos tenemos el equity ratio, el debt ratio, es decir, un montón de ratios. Para crear un ratio en la herramienta, todo se hace de manera muy sencilla, simplemente creando una nueva fórmula en la que le digo el nombre del ratio, pues imaginemos que me lo invento, el equity sobre el revenue, ¿vale? Y lo que le digo aquí es directamente que voy a decirle A entre B y ahora ya selecciono de mis equity, que lo tengo por aquí, ¿vale? Directamente este contra, si me voy al PIG, el revenue, ¿vale? Y ahí lo tengo. Además, le puedo decir que en lugar de ser una cifra sea un porcentaje, porque para mí es mucho más sencillo. Digo, mira, pues un 25% en el segmento 2. Ay, pero es que esto no lo quiero tener aquí, porque resulta que yo esto lo quiero tener no en el informe de KPIs, lo quiero tener dentro de mi P&L. ¿Vale? Me voy aquí a la P&L y lo quiero tener en el revenue justamente aquí, en esta parte, en el revenue general. Inserto y acabo de trasladar el KPI a nivel de mi cuenta de P&L. ¿Por qué? Pues porque para mí es mucho más útil tenerlo ahí. A nivel visual lo quiero tener ahí. Este es un informe tipo, pero este informe directamente a nivel estático yo lo puedo extraer rápidamente, ¿vale? A Excel. Pero es estático, es un informe estático, ¿vale? No va a tener ningún tipo de visualización o de actualización. Los datos que yo estoy viendo aquí los veo aquí, sin más. No hay ninguna otra forma de hacerlo. Pero claro, yo que estoy trabajando habitualmente, a mí lo que me interesa es hacer un informe que sea dinámico. ¿Cómo hago un informe dinámico? Bueno, yo tengo aquí preparado un informe que está un poco parametrizado, pero en el que yo defino, por ejemplo, cuál es el grupo, cuál es la entidad, por ejemplo, cuál es el mes de inicio, el mes de final, el año y la divisa. Y lo que puedo hacer es actualizarlo. Una forma es a través del teclado, pero en Excel siempre va a existir una forma que es el Excel add-in, que llamamos nosotros, que me permite actualizar con un solo clic. Actualizo con un solo clic y automáticamente todas y cada una de estas hojas se quedan actualizadas con los datos que yo tengo en la propia aplicación. ¿Por qué? Porque ya está aquí preparado y realizado para que sea de esta forma. Al final, el mismo informe que yo ya trabajo lo puedo actualizar o puedo crear uno nuevo. Igual que tengo este, ¿vale? Tenemos este que es un dashboard, ¿vale? Que es muy visual, lo digo para que veáis los distintos ejemplos que tenemos, en el que yo tengo el periodo actual, el periodo anterior y el presupuesto. Y si yo lo actualizo, por ejemplo, para esta compañía, ¿vale? Y lo refresco, automáticamente toda esta información que ya está parametrizada de gráficas y demás, me lo actualiza y me establece una visualización gráfica o un dashboard de todos los KPIs que yo quiera tener, del ROE, del ROI, de las ventas por cliente, para que podamos visualizarlo de manera rápida y sencilla. Fijaos que es un solo clic. Esto que está aquí listo y seleccionamos simplemente cada uno de las sociedades que queramos, el periodo inicial, el periodo final. Y un último ejemplo de todo esto sería este, en el que pongo la P&L, ¿vale? Y la comparo de la holding, ¿vale? O de la subsidiaria 1 y lo actualizo, ¿vale? Directamente de cada una de las sociedades a nivel
más visual de los datos que tengo en la P&L, ¿vale? Actualizados. Bien, todo esto que estáis viendo aquí simplemente lo estoy haciendo a través de toda la funcionalidad y todo lo bueno que tiene el que no digamos que es lo peor de lo peor, sino que es muy bueno. Pero claro, todo esto al final es un trabajo de realizar estas parametrías, esto que tenemos aquí, y simplemente actualizarlo. Por lo tanto, el tiempo que le voy a dedicar a mis informes financieros, que ya los he trabajado porque he estado mucho tiempo y muchos años trabajándolos, es simplemente parametrizar todo esto, ¿vale? Y hacer que todo esto funcione de manera adecuada. Siguiendo en la aplicación, obviamente esta aplicación, aparte de informes financieros, me permite, ¿vale?, de una manera sencilla hacer la consolidación de un grupo financiero o un grupo contable. ¿Cómo hago directamente esto? Pues evidentemente lo que voy a hacer es definir todas las sociedades, ¿vale? Y una vez que defino todas las sociedades, voy a definir cuáles son estas relaciones que existen entre cada una de ellas, ¿vale? Cuáles son sus métodos de consolidación, si tienen algún tipo de movimiento de capital durante el periodo, cómo quiero amortizar el fondo de comercio, si tengo tipo de cambios históricos a nivel general, y luego defino lo que son los estados financieros consolidados en los que le voy a hacer todos los datos, la eliminación de capital o cada uno de los valores que tengo. Y una vez que ya lo tengo definido, imaginemos que estoy en el año 2018, simplemente clicando sobre la realización me va a hacer todas las tareas. Directamente me va a hacer todas las tareas de manera rápida y sencilla del periodo en el que estoy hablando, ¿vale? Con lo cual voy a optimizar, fijaros lo que va a tardar en realizar todas las tareas de consolidación, que son todas estas que están aquí, que son la eliminación de capital, la eliminación de la deuda intercompany o de los créditos o los débitos y de los ingresos y los gastos, ¿vale? Con un solo clic estamos haciendo todas las tareas, ¿vale? Y me está dando todo el reporting y todos los datos que necesito, que no van a ser nada más que, ya digo, lo que es la eliminación de capital con todos los datos. Y todo esto que estoy haciendo aquí, en este caso para el periodo de 2018, ¿vale?, lo voy a poder revisar dentro de todas las visualizaciones y de todos los informes que hemos visto anteriormente a nivel agrupado y consolidado, viendo el resultado y los datos antes de la consolidación con las eliminaciones en otra columna, ¿vale? Ya hemos terminado. Si me voy a mi balance que tenía inicialmente aquí o a la P&L, yo puedo revisar cuáles los datos actuales del dato, ¿vale? Y puedo verlo de manera que yo veo aquí en el grupo, puedo ver cada una de las sociedades antes de la consolidación, la suma de todas las eliminaciones que se están haciendo y el dato final de cada uno de estos valores de la P&L o del balance, ¿vale? Y obviamente esta configuración de balance que tengo aquí es con terminología, con normativa IFRS, y esta es con terminología o normativa de PGC, ¿vale? Por lo tanto, podemos tener informes con distintas normativas, distintas modalidades o distintos criterios que no tienen por qué ser normativos, los puedo poner o crear yo en función de mis necesidades, ¿vale? Eso es, a grandes rasgos, lo que nos permite tener esta herramienta. ¿Qué tenemos que, o cuál es el punto en el que estamos? Todo esto es lo que nosotros a través de Lucanet podemos conseguir y ahora lo que tenéis que decidir vosotros es si queréis mantener lo que tenéis hasta ahora, es decir, dedicar mucho tiempo y esfuerzo a tareas muy tediosas, tener unas sábanas de Excel interminables para conseguir una serie de datos, una serie de informes, una serie de consolidaciones, ver cuáles son las operaciones interco, si esas operaciones interco son o no correctas, si se están adecuando de una manera a lo que yo tengo puesto en las contabilidades de cada una de las sociedades y, sobre todo, si el dato que estoy recibiendo es un dato fiable. En todo lo que hemos visto a lo largo de esta presentación,
o webinar, yo no he tocado ni un solo dato de las Excel ni los he manipulado. Por lo tanto, tengo la seguridad absoluta de que todo ese dato es fiable. Obviamente, si lo tengo que comprobar, claro, lo tendré que comprobar, como siempre, pero compruebo una vez. Y una vez que lo he comprobado y lo he comprobado en mi ERP, ya no lo toco. Lo pongo en mi ERP, lo traspaso a Lucanet y saco los datos. Por lo tanto, no hay nada más. Incluso, si trabajase con diferentes divisas, tendría la posibilidad de ver las diferencias de cambio, porque obviamente esta herramienta es multidivisa y puedo trabajar con cada una de las divisas. Incluso la consolidación puede ser en una divisa diferente a las de las que están en el grupo, porque puedo tener Estados Unidos, porque puedo tener en Europa y centralizado en Europa que no es el euro, porque puede estar en Gran Bretaña, etc. Y esto es lo que nosotros os ofrecemos, y es que puedas mejorar aprovechándote de tu tecnología o de la tecnología que está muy avanzada en estos tiempos que corren, en los que hay mucha versatilidad, hay mucho movimiento y demás, de una información que sea fiable, una información que te va a permitir seguir y trazar el dato, como habéis visto a través de la aplicación, porque puedo ver hasta el asiento de origen, ¿vale? Que me va a eliminar cualquier tipo de barrera geográfica, porque ahora ya todo el mundo estamos diversificándonos y nos estamos globalizando, porque yo puedo trabajar con esto en cualquier país, pero ya no solo en cualquier país, sino que puedo parametrizarlo para que cada uno de los países tenga una entrada de datos y yo reciba los datos centralizados para poder hacer la consolidación, ¿vale? Y controlar de esta forma las filiales. Y sobre todo que las máquinas hagan su trabajo. Esto de trabajar de horas interminables hasta las 2, 3 de la mañana porque tengo que presentar el informe y a través de una Excel, prefiero que lo haga una máquina, yo personalmente, que lo haga una máquina y que me dé toda esa información de manera sencilla, rápida y con el dato confiable. Y bueno, esto es así simplemente de manera sencilla lo que os hemos querido contar, y ahora, por favor, cualquier tipo de duda, pregunta que se os ocurra o que tengáis, estamos dispuestos a escucharlas. Efectivamente, pues muchas gracias, Ricardo. Si te parece bien, para evitar que no hayan visto todos el contenido correctamente, si quieres hacemos un breve repasito antes de leer las preguntas de las diapositivas que no hemos podido ver, y procedo también a leer preguntas que han ido entrando durante la sesión. Vale, pues ¿tienes las preguntas o hago un repaso rápido? Un repasito rápido si te parece bien, y empezamos con las preguntas. Perdonad los que lo habéis estado oyendo, que no lo habéis visto. Como decíamos, partimos de que tenemos un enfoque en el que los datos o los informes dependen un poco de nuestro departamento de sistemas, que son buenísimos, pero que tienen mucha carga de trabajo y que no nos pueden atender cuando nosotros necesitamos. Y lo que queremos es un informe personalizado y con datos confiables, ¿vale? Partimos de la idea de que tenemos un ERP o una herramienta de contabilización y una serie de Excel para configurar nuestras plantillas y generar nuestros informes. Y todo esto es a través de múltiples orígenes en las que la transparencia deja un poco que desear, dedicamos mucho tiempo a estas tareas, dependemos de IT y los Excel suelen ser complejos, pero sobre todo que no le dedicamos tiempo a que lo que es una tarea de normalmente un director financiero, un controller o un director general, que es analizar y tomar decisiones. Si le tengo que dedicar tiempo a realizar el informe financiero, no tengo tiempo para analizar y tomar decisiones, y normalmente decisiones rápidas y con poco tiempo no suelen ser lo más adecuado, ¿vale? Y todo esto lo que queremos es simplificarlo y automatizarlo. Si pudiese conseguir que todo esto se simplifique y se automatice, pues conseguiría, yo creo que la gallina de los huevos de oro. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Lo integramos todo dentro de Lucanet, que es una herramienta única, una base de datos única, donde todos los datos entran en esa base de datos y se integran de manera automática y sin intervención manual de ningún usuario, a través de lo que os decía, hay 300 conectores con RPs, o si no tengo un RP porque es una filial pequeña, pues puedo utilizar un Excel o un fichero plano, como decimos nosotros o se dice habitualmente, para poderlo cargar. Y esto consigue que todos mis estados financieros o todos mis estados normativos, que yo llamo estados normativos, estén automatizados, pero también los informes de gestión, que no tienen por qué ser normativos, ¿vale? De manera que al final consigo que el dato y la recogida sea trazable,
que pueda utilizar la consolidación automáticamente, de manera automática. Cuando hablamos de automatización de la consolidación, muchos diréis, eso es imposible. Yo os aseguro que es posible y que es sencillo, ¿vale? Y se puede hacer con esta herramienta la consolidación de manera automática. Que puedo utilizar la planificación para hacer apuntes que sean estos que hacemos repetitivos, pues los puedo planificar, es decir, tengo un préstamo y este préstamo va a tener unos intereses y los quiero tener porque luego cuando quiero hacer el análisis quiero tener cuál es el resultado, pero el resultado real con el préstamo calculado a futuro, ¿vale? Y finalmente que pueda elaborar informes de manera rápida y sencilla. Todo esto nos lo da Lucanet porque es una herramienta que os decía antes, creada por y para financieros, ¿vale? En la que todos estos datos o toda esta automatización de la extracción de datos es rápida y sencilla. Lo hago todo a través de un solo clic, las actualizaciones. Puedo comparar periodos, analizar tendencias, utilizar herramientas de BI a posteriori o crear informes personalizados, ¿vale? Y hasta aquí es hasta donde terminamos. Luego lo demás ya lo habéis visto, que es cuál es la decisión que vosotros tenéis que tomar y que nosotros vamos a intentar o vamos a conseguir que se simplifiquen vuestras finanzas y vuestro reporte financiero. Y hasta aquí era la introducción. Pues muchas gracias, Ricardo. Vamos a ir abriendo las preguntas. Voy a abrirme aquí la pestañita para leerlas. Voy a ir en orden, o sea que cualquier duda que te vayáis teniendo las dejáis tanto por el chat como por el grupo de preguntas y respuestas, y si no, pues siempre tenemos nuestro correo en las redes sociales para que también nos escribáis cuando necesitéis. Javier Rodríguez nos pregunta, ¿cuánto tardaríamos en poner en marcha el programa Lucanet? Buena pregunta. Es algo que no hemos hablado. Yo os estoy hablando de los beneficios y de todo lo que podemos conseguir, pero dices, es que si tengo que implementar esto voy a tardar un año. No. Dependerá un poco de cuál sea vuestra casuística y dependerá de cuáles sean vuestra información y la complejidad que tengáis. Pero el tiempo aproximado de cualquier proyecto de esta herramienta está entre 2 y 3 meses de implantación. En 2 o 3 meses máximo tenemos la herramienta operativa para trabajar con ella y empezar a funcionar. No es un proceso largo y ya digo que además incluso los más complejos no se escaparían de 4 meses como mucho. ¿Vale? Así que no es un proceso largo y además es sencillo, intuitivo para el usuario y en el que en el mismo proceso de implementación se realiza la formación. Es decir, es todo conjuntamente y no es os damos la formación y después de la formación ahí os quedáis vosotros con la herramienta. No, es todo de manera conjunta para que sea mucho más fácil a la hora de hacer la implementación. Efectivamente. Carlos Martín, consulta, tengo un cuadro de mandos en BI. ¿Se puede conectar para actualizarlo periódicamente? Correcto, eso es una buena pregunta. Efectivamente, todo lo que yo tengo en la base de datos de Lucanet lo puedo exportar, como habéis visto, a Excel de manera estática o de manera dinámica. Pero además puedo utilizar otra serie de conectores que nos aporta la herramienta con distintas herramientas de Power BI, como pueden ser, de Business Intelligence, como puede ser Power BI, como puede ser ClickSense o como puede ser Tableau. Existen otras más. Es decir, si tuvieseis alguna herramienta que no es alguna de estas, que son las más conocidas, podríamos establecer o hablar con el fabricante por si lo tiene, porque trabaja a nivel internacional, es una compañía alemana y a lo mejor algunos de los que no se conocen por aquí lo podrían tener ellos implementado en algún sitio y tenerlo estándar. Pero sí, se realiza la conexión y del mismo modo que se hace la carga del dato o se cargan los datos desde cualquier ERP a la aplicación, se descargan, por decirlo de alguna forma, a cualquier herramienta de Power BI que ya tengáis con vuestros informes y se actualiza automáticamente. Tenemos una segunda pregunta de Carlos y comienza, en mi empresa trabajamos KPIs de producción. Al no ser información financiera, ¿se puede subir esto a Lucanet? Perfecto, mira, eso os lo voy a mostrar en la herramienta. Esa es otra pregunta que normalmente suelen hacernos y es, un momento, aquí está. Vale. Dentro de los KPIs, ¿vale? Están, por ejemplo, a ver, los informes de KPIs o el Management Copy, ¿vale? Aquí tengo directamente cuáles son los datos que tengo, pero se puede encargar, ¿vale? Cualquier tipo de... Aquí está.
¿Veis? Aquí tengo un informe listo para cargar. En este caso no tenemos porque estamos hablando de aquí. Vale. En este informe, como veis, se cargan todos los datos de la plantilla de cada una de las sociedades, ¿vale? Que también podéis ver que se cargan por meses, ¿vale? En el que se establece cuál es el número de empleados que existen. Y obviamente, teniendo este dato, igual que hemos visto anteriormente cómo hacer un KPI, puedo irme a los KPIs y crear un nuevo KPI en el que utilice, como veis aquí, dentro del KPI que pongo aquí de personal, puedo utilizar, lo veáis de manera rápida, dentro del personal, a ver, aquí, Working Capital, a ver si está aquí, perdona, a ver, aquí. Esto de hacerlo en directo muchas veces, estáis viendo muchas cosas, ¿eh? Al final luego vais a aprender y, a ver si consigo verlo aquí, es que, personal, aquí está, fenomenal. Les pondría el número de empleados y ya tendría aquí, si lo pongo aquí, le doy OK, pues aquí ya me está sacando el número de empleados de cada una de las sociedades. Obviamente, si le pongo una multiplicación o una división, tendría un KPI sobre el peso. ¿Vale? Espero haber contestado a la pregunta de manera adecuada. ¿Más preguntas que tengamos? Por el chat nos están dando las gracias diciendo que es muy interesante el webinar. Ricardo, enhorabuena. Fenomenal, gracias. Tenemos una pregunta más de Raquel de la Morena. ¿Cuánto tiempo se tarda en actualizar los informes si realizamos un cambio como, por ejemplo, un ajuste de auditoría? Fenomenal. Exactamente, os lo voy a hacer, ese también os lo voy a hacer en directo, ¿vale? Ya que estamos viendo el balance, voy a mirar lo que estábamos viendo aquí para coger exactamente lo mismo, ya que estábamos viendo el balance que estaba aquí. Bueno, luego en la P&L, el revenue de la subsidiaria 1, ¿vale? Si yo me voy a la subsidiaria 1 y me voy a la P&L, ¿vale? Voy a coger esta cuenta que tengo aquí y a esta cuenta le voy a hacer, perdona, aquí, a esta cuenta que está del revenue, le voy a hacer un apunte. Insertamos aquí en la subsidiaria 1, un nuevo apunte. Esta. Vale, lo voy a hacer. ¿En qué fecha lo teníamos aquí? Para que lo veamos bien, es en 2017. Pues lo voy a hacer aquí, en diciembre de 2017. Noviembre. Vale, ok. Y le pongo directamente, que aquí le voy a poner 3.000 euros. Y como contrapartida, vamos a ponerle que va a ir dentro de me lo invento, ¿eh? No penséis a nivel contable que esto es correcto, ¿eh? Que me lo estoy inventando. Vale, y lo registro. Aquí ya tengo los 3.000 euros, ¿vale? Y si ahora me voy aquí, que era mi fichero, simplemente le doy a actualizar. Y ya tengo mis 3.000 euros, porque aquí me dice 7728. Aquí. En el revenue de intercompany tengo 7728. Y aquí en el revenue de intercompany sale totalizado. Aquí está el total de todos, porque esto es del mes. Ah, pero es que estamos en el 2017, sería aquí. Esto aquí ya sale el dato actualizado con los 5 millones. ¿Vale? De manera rápida y sencilla, al actualizar el dato aquí ya se actualiza. De hecho, ya habéis visto que aquí se ha puesto los 3.000. Este dato luego lo traspasamos, porque aquí tengo los 3.000, ¿vale? Que son los 7.700.000 más los 7.728.000. ¿Vale? No, creo que ha quedado claro, si no ya digo que esto así un poco en directo es, no digo un atraco, pero bueno, es un poco complicado de que salga así de manera rápida, pero es así de sencillo, ¿vale? Y por último, acaba de entrar una pregunta ahora mismo de María López Maiza.
¿Se podrían desarrollar estos informes en SAG X3 o es imprescindible tener LucaNet? Porque en SAG X3 no permite estas configuraciones. Son cosas diferentes, me explico, María. En SAG X3 tú puedes tener una parametría o puedes utilizar estas herramientas, pero lo que no vas a poder hacer en SAG X3 de manera, por decirlo así, sencilla es este apunte que yo acabo de crear, por ponerte un ejemplo rápido, tú en SAG no lo tienes, yo lo tengo aquí. Pensad un poco que la herramienta está pensada para hacer consolidaciones, con lo cual yo puedo hacer apuntes de consolidación que no registro en el RP, no es lo más habitual, también os lo digo, y los tengo solo reflejados aquí, por lo tanto no los tengo en X3. Si me voy a X3 y quiero sacar esta información, no lo tengo, pero a nivel de generar el informe, lo que tú vas a generar en X3, aunque esté actualizado, tiene la posibilidad de solo coger del origen de datos de X3. En LucaNet voy a poder coger de cualquier origen de datos. Imagínate que tienes 3 empresas. Esas 3 empresas tienen un RP diferente. Una tiene SAP, otra tiene SAG X3 y otra tiene Microsoft Dynamics. Puedo conectar las 3 empresas y sacar informes de las 3 empresas en un solo informe, en una sola columna cada una de ellas. Si eso lo quieres hacer en SAG X3, a no ser que hagas una carga de datos de cada uno de los otros sistemas en SAG X3 en otra sociedad, no podrías hacerlo. ¿Vale? Entonces, esa es la versatilidad que te da, que tengo diferentes orígenes de datos de diferentes RP. SAG X3 es solo un RP. Ahí creo que con eso ya tenemos alguna otra cosa ganada que en X3 no te podría dar. ¿Y el informe de X3 lo puedes replicar aquí? Sí, porque yo podría generar en cada una de estas líneas las mismas cuentas o los mismos datos o agrupaciones analíticas que tengo en X3. Es decir, al final lo que tengo en X3 está muy bien para X3 solo, pero aquí lo podría extrapolar al resto de RPs o el resto de datos que tengo fuera de X3. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Si no, María, no dudes en escribirnos. De momento no ha entrado ninguna pregunta más, así que Ricardo, si quieres deja ya los datos de contacto para que Fenomenal. cualquier duda que vaya surgiendo... Ah, mira, muchas gracias, nos dice María López. Gracias a ti, María. Gracias a ti por las preguntas. Bueno, gracias a vosotros por vuestra atención. Ahí tenéis mis datos. Y bueno, gracias por la atención, lo dicho. Cualquier duda que tengáis o a través de mi correo, mi teléfono o de los propios que tenemos en las redes, lo podéis hacer y estaremos encantados de resolverlas y atenderos de manera adecuada. Efectivamente, muchas gracias a todos. Gracias.